Estudios de la Biblia, con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts, todos los miércoles a las 2 de la tarde, en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. Una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros, y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras, para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Una vez más, la Iglesia de Cristo, con su programa Estudios de la Biblia, a través de la 1490 AM, 103.7 FM y del Internet Impacto 1490.com y estudiodelabiblia.net. En el día de hoy seguiremos con el episodio número 11 y el libro de los orígenes, Génesis, y hoy estaremos tratando parte de lo que es el origen del mundo físico a través de nuestro episodio número 11. Le damos la bienvenida a nuestro hermano David Erio. Adelante, David. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermanos, amigos. Dios le bendiga a cada uno. Es un placer tener este privilegio de poder compartir algo de la palabra de Dios. Estamos hablando, sí, como dijo nuestro hermano, del libro de los orígenes, el libro de Génesis, que nos da mucha información acerca del origen de muchas cosas importantes. Ya hemos visto que Génesis habla del origen de Dios, o mejor dicho, el hecho de que Dios no tiene origen, que siempre ha existido, siempre existirá. También hemos hablado del carácter de Dios que se revela en el libro de Génesis. Se comienza a revelar en Génesis y a través de la Biblia. Génesis nos da el comienzo de muchas cosas, el mundo físico, el matrimonio, el pecado, sus consecuencias, etc. La semana pasada hablamos del carácter de Dios y alguien llamó Bolívar con una pregunta sobre la justicia de Dios. ¿Cuál fue esa pregunta, hermano Ángel? Sí, la pregunta que me hicieron es si la justicia de Dios era justiciera o castigadora. Muy bien. Si la justicia de Dios es condenadora o justificadora. Y la contestación sencilla es de una sola palabra. La contestación es que sí. Bueno, vamos a explicar. La justicia en sí no es directamente condenadora ni justificadora. La justicia sencillamente es lo que es recto, equidad, lo que es correcto, lo que es justo, de la misma palabra justicia. Justificar quiere decir hacer algo que no es correcto, hacer lo correcto, hacer lo bueno. Lo que significa condenar es aplicar un castigo. Ahora, sí, a veces hay personas que condenan injustamente, pero la justicia de Dios cuando condena justamente. De hecho, uno no puede tener justicia sin que haya castigo, sin que haya condenación. Uno no puede amar lo bueno a menos que aborrece también al mismo tiempo lo malo. Por ejemplo, Amós 5:15. Dice, aborrezcan el mal, amen el bien y establezcan la justicia en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, sea misericordioso con el remanente de José. El profeta urge que la gente establezca la justicia, pero explica que conlleva aborrecer el mal y amar el bien. Eso es justo. Amar el mal y aborrecer el bien sería injusto. Así que parte de la justicia es
aborrecer el mal. En Hebreos capítulo 10 vemos el lado de, podemos decir, condenación o aplicar la justicia a los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Hebreos 10, 30 y 31. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, no pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Muy bien, así que Dios, siendo justo, tiene que castigar el pecado. Y claro, eso conlleva una condenación, pero es una condenación justa. Después de que nuestro hermano Carlos nos habla del Salmo de hoy, vamos a profundizar un poquito más, porque este tema es importantísimo y vale la pena profundizarnos más en la justicia de Dios, condenadora y justificadora. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo y Salvador habite en cada corazón. Nosotros vamos a continuar con el Salmo 121, versículo 3 y el versículo 4. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Qué interesante comienza el versículo 3. No permitirá que tu pie resbale. El salmista nos invita a que tengamos la seguridad de que Dios no dejará que nuestro pie resbale. Y que cuando tenemos a Dios, tenemos la seguridad, la estabilidad, la firmeza, la certeza, que Dios nos protegerá y nos cuidará en cada momento de nuestras vidas. Claro que esto depende de nuestra relación con Dios. Cuán serio creemos en su poder protector. Porque cuando andamos en su voluntad, Él se convierte en nuestro guardador. Así que mientras hacemos nuestra parte activa, sirviéndole con amor y con respeto y con sencillez de corazón, Dios hace lo más difícil e imposible para nosotros, lo cual es guardarnos. O sea, como dice ese Salmo 121:3, no permitirá que tu pie resbale. Ahora, una cosa interesante de ese versículo 3 es que esto es individual y personal. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. Pero en el versículo 4 es colectivo, habla en plural. Cuando lo miramos, dice, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Dios tiene el poder para cuidarte a ti y cuidarme a mí. Pero como Él es el Todopoderoso, Él puede cuidar completamente a su pueblo. Y es bien interesante pensar en el gran poder de Dios. Ahora, qué interesante es la palabra que Él no dormirá. Él no se adormecerá. Dios no duerme. No es como nosotros que nos agotamos, nos cansamos, nos ponemos exhaustos y nos vence el sueño y tenemos obligado que dormir. Sino que Dios nos cuida en cada segundo de nuestras vidas. Nos cuida desde que nacemos hasta que morimos, y si somos cristianos, nos cuidará y velará para siempre, por toda la eternidad. Y qué grandioso que la palabra de Dios dice también en ese Salmo 121, versículo 4, hablando colectivamente, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. La iglesia que Cristo ganó con su propia sangre es su pueblo, su nueva creación, es el Israel de hoy. Es el Israel de Dios hoy. Solo los que nacen de nuevo son parte de esta nueva creación y Dios se convierte en su guardador. Así que, ¿qué aliciente es? ¿Qué confortante es
saber lo que dice otra vez el versículo 3. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Y el versículo 4, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Que Dios bendiga tu alma por medio de este Salmo 121, versículo 3 y versículo 4. Gracias. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Regresamos con su programa Estudios de la Biblia a través de esta plataforma, a través de la emisora 1490 AM y 103.7 FM y a través de estudiodelabiblia.net. Seguimos pues contestando la pregunta hecha la semana pasada por alguien que nos llamó a través de la línea telefónica y nos preguntó sobre si la justicia de Dios es condenadora o justificadora, y tenemos al hermano David Helio quien nos sigue contestando esta pregunta de la semana pasada. ¿Es la justicia de Dios condenadora o justificadora? Y como hemos dicho, la contestación es que sí. Porque lo que es la justicia es lo que es recto, lo que es correcto. Y si hay una violación de la ley, pues es correcto que haya un castigo. Si alguien rompe la ventana de mi casa y se mete y lleva unas cuantas cosas que no le pertenecen, la ley dice que hay algo que uno tiene que pagar. Hay una forma de hacer eso justo, de quizá pasar tiempo en la cárcel, quizá pagar lo que uno robó. Para hacer las cosas rectas tiene que haber un castigo, tiene que haber una condenación. La misma Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si Dios es justo, Él no puede pasar por alto el pecado sin que haya muerte, porque eso no sería justo. Para mí no sería justo, se metieron en mi casa y la policía y el juez dice, eso no es nada, olvídese de eso, no hay castigo, no es justicia. Dios es justo, tiene que castigar el pecado. Pero como vimos la semana pasada, como Dios también es amor, entonces entra la misericordia de Dios, donde Él puede entonces justificarnos mediante la muerte de Cristo. Vamos a ver lo que dice Romanos 5, 8 a 10. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Esa expresión, justificado por su sangre, para los cristianos suena muy bonito, pero piénselo bien. Justificado por su sangre, por su muerte. Eso me suena como una condenación. Cristo fue condenado por la justicia de Dios a favor nuestro para poder entonces justificarnos por la muerte de Cristo en la cruz, es donde vemos ambas partes de la justicia de Dios. La condenación del pecado en la muerte, sufrimiento, sangre de Cristo, y al mismo tiempo la justificación que no tenemos nosotros los seres humanos que creemos en Él, tiene que pasar por ese castigo. Mira también Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Pues otra vez la Biblia confirma que la justicia de Dios es condenadora y justificadora. Tiene la parte de severidad hacia los pecadores que no se arrepienten, que no creen en Jesús, y su bondad y su aplicación de su justicia de justificar a los que
creen en Él. Romanos 8, 31 a 34. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. No hay justo, ni siquiera uno, hablando de los seres humanos. Pero Dios nos justifica. ¿Cómo? Por medio de la condenación que nosotros merecemos, aplicada a Cristo. Se aplica su justicia por medio de la fe para que no seguimos siendo condenados, para no recibir la condenación. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió. Cristo es el que recibió la condenación de la justicia de Dios para que Dios nos justificara a nosotros y recibiéramos entonces de su misericordia y su amor. Hay personas que con orgullo dicen, yo quiero pagar mi propio pecado, no quiero recibir el pago que Dios dio por mi pecado. Pero en ese caso, la condenación queda sobre esa persona porque no recibe la condenación que pasó a Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Vamos a escuchar ahora a nuestro hermano Pablo, que nos va a hablar del proverbio que nos hacen pensar. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae proverbios que nos hacen pensar. Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. La semana pasada estuvimos viendo el contraste entre los sabios y los necios, el fin de uno y el fin del otro. Hoy vamos a ir a las malas influencias. Y esta parte, como es larga, hay varios capítulos que hablan sobre esto. Vamos a dividirlo en dos partes. Las malas influencias parte 1 y las malas influencias parte 2. Hoy vamos a ver, ¿verdad?, del capítulo 1, desde el verso 10 al verso 19. Dice, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas, no vayas con ellos. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre sin causa, acechemos al inocente. Oiga qué propuesta, oiga qué influencia. ¿Usted se imagina usted tener un amigo con ese tipo de conocimiento, con ese tipo de influencia? Vamos a acechar a alguien para derramar sangre. Vamos a acechar a alguien para robarle. Vamos a acechar a alguien para hacerle daño. Dice el verso 12, mire cómo es que ellos hablan. Devoremos los vivos como al Seol, enteros como los que descienden al abismo. Vamos a hacer daño. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas. Llenaremos nuestra casa de botín. Ese es el fin, ese es el pensamiento de todo aquel que no quiere trabajar, que es un vago, que lo que anda es buscando cómo adquirir riquezas con el trabajo y el esfuerzo del inocente. Así es que hablan este tipo de personas. Dice el verso 14, echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. El problema es que cuando tú haces lo malo con el malo, luego el malo hace lo malo contigo. Así que no es un buen consejo. Ahora, algo que usted y yo le debemos decir a nuestros hijos. Verso 15. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Porque es en vano tener la red ante los ojos de cualquier ave, pero ellos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. El malo no sabe, porque es necio, que a la larga la sangre que ellos planifican ir a derramar
a la larga también va a ser la sangre de ellos, que también será derramada por la maldad que ellos han practicado. Por eso que dice el verso 18, pero ellos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. Verso 19, tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. Todo aquel que practica la violencia, a la larga le quitan la vida también. Va a terminar muerto. Es un camino de muerte. Alertemos a nuestros hijos y a nuestras hijas de que no anden en esos caminos. Dios me los bendiga. Tengan una linda semana. Te invitan a participar a clases bíblicas a través de la internet en la plataforma de Zoom. Si estás interesado, puede comunicarte con nosotros al número telefónico 351-209-5388. Repito, área 351-209-5388. Clases personalizadas a través de la plataforma de Zoom. Tenemos hermanos pues en disposición de ayudarte y a darte a conocer más sobre la palabra de Dios. Regresamos una vez más en Estudio de la Biblia, contestando la pregunta hecha en la semana pasada a través de los números 978-689-2900 y 978-681-1110. También si tiene cualquier otra pregunta que quiera hacer, puedes hacerlo a través del 351-209-5388. Regresamos con David y la conclusión de la pregunta de que ¿es la justicia de Dios condenadora o justificadora? La justicia de Dios es condenadora y justificadora. De hecho, mayormente cuando la Biblia usa la justicia de Dios, se está hablando de esa justicia de Él que se aplica al hombre mediante la muerte de su Hijo, donde condenó a su Hijo a la muerte en lugar de nosotros. Esta justicia de Dios pues se introduce en el libro de Génesis. También, como vimos la semana pasada, el amor de Dios también se ve en el libro de Génesis y la misericordia de Dios. Otra característica de Dios que se ve en el libro de Génesis es la soberanía y la providencia de Dios. Dios es soberano, Dios hace lo que Él quiere hacer. Y vimos, por ejemplo, después de crear el mundo y dejarlo existir por lo menos 1500 años, el hombre era tan malo que Dios tomó una decisión, no consultó con nadie porque es soberano, y dice en Génesis 6, 5 a 7, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Dios es soberano. Dios crea el mundo y Dios puede destruirlo. Dios puede hacer lo que Él quiere con su creación. No hay nadie que puede pelear con Él para decir que no. Vamos a ver también otra característica que es parecida, que es combinada, que es la providencia de Dios. Permíteme aclarar que estamos leyendo de la versión de la Biblia que se llama la Biblia de las Américas. Mencionamos la semana pasada que casi cualquier versión en español se puede usar para estudiar la Biblia. Y alguien llamó y preguntó de una versión específica que se llama la traducción del Nuevo Mundo. Sí tenemos que tener cuidado con algunas versiones que son publicadas por ciertas sectas religiosas, donde ellos a veces tienen la tendencia de torcer o cambiar ciertas palabras. Aún esas versiones tienen muchos versículos buenos que son iguales a nuestras versiones, pero siempre un versículo clave. Y sí, yo diría que si va a escoger una versión, que no sea la traducción del Nuevo Mundo. En otra ocasión vamos a hablar más sobre las versiones de la Biblia,
más detalle, uno por uno de cada versión, los pros y los contras de cada uno. Por ahora, vamos a seguir con el tema de la providencia de Dios. En Génesis 50, que es el final de una historia muy bonita, al final de Génesis, los últimos capítulos, que es la historia de José. Si no ha leído, recomiendo que lea esa historia de José en la última parte de Génesis. Pero vamos a leer al final de esa historia en Génesis 50, 19-21. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. José había pasado por una experiencia muy fea. Sus hermanos lo querían matar. Luego lo vendieron como esclavo para no matarlo. Cuando llegó a Egipto, lo acusaron falsamente, lo echaron en la cárcel. Pasó por mucha experiencia mala. Y él, después de pasar esta experiencia, resulta que él llega, estando en la cárcel, él interpreta el sueño de Faraón y llega a ser segundo en el reino. Y que viene años de escasez, él salva al pueblo de Egipto, salva a su propia familia, y es por pasar por esta situación mala. Y él mismo reconocía que era Dios trabajando en la circunstancia para salvar su pueblo. Vamos a decir, este tema es largo y amplio, pero permíteme decir esto, que nosotros muchas veces hacemos la pregunta equivocada. Cuando hay una situación, preguntamos, ¿qué puede hacer Dios? Sabemos que Dios puede hacer lo que Él quiera. Nadie puede altercar con Él. Pero hay una pregunta más importante todavía, y es, ¿qué hace Dios? ¿Qué ha decidido hacer Dios? Dios es soberano, pero Él permite a los hombres y los ángeles también tomar decisiones por un tiempo limitado, que se llama el libre albedrío. Claro, ese libre albedrío no permanece para siempre. Dios es soberano. Llega el día que el libre albedrío se acaba, pero estamos viviendo tiempos ahora donde Dios sí puede hacer muchas cosas y a veces no lo hace porque Él quiere tener seguidores que lo aman. Esta es una introducción a un tema muy controversial, un tema muy importante también, pero quería mencionarlo en forma de introducción para en un futuro entrar en mucho más detalle sobre esta característica de Dios, y comenzamos a ver en el libro de Génesis. Ahora vamos con nuestro hermano Víctor, que va a hablar de conocer mejor a Jesús. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús. La única vía de salvación para llegar al Padre. Con Víctor Ortiz, desde Hudson Valley, New York. Soy Víctor Ortiz presentándole a Jesús el Mesías. La forma griega Mesías se usa solo 2 veces en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 41, y en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 25. En el Antiguo Testamento, la palabra Mesías, como la traducción del hebreo, aparece solo 2 veces en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25 y 26. Vamos al Nuevo Testamento. Lean conmigo en el Nuevo Testamento la primera vez que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40 y 41, donde Jesús es identificado como el Mesías. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Leamos la segunda vez que encontramos el Mesías en la conversación de Jesús y la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 25. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. En los siguientes versículos Jesús le afirma lo que ella se presume
y se va dejando el cántaro testificando de lo que dudaba. Leamos en el Antiguo Testamento las otras veces que se encuentra el Mesías en la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 25 y 26. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. La primera gran promesa en Génesis capítulo 3 versículo 15 contiene en ella el germen de todas las profecías registradas en el Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías y la gran obra que iba a realizar en la tierra. Las profecías se hicieron más definidas y completas a medida que pasaban las edades. La luz brillaba cada vez más hasta el día perfecto. Se han señalado diferentes periodos de revelación profética. El primer periodo, el periodo patriarcal; el segundo, el periodo mosaico; el tercero, el periodo de David; el cuarto, el periodo del profetismo. Es decir, de aquellos profetas cuyas obras forman parte del canon del Antiguo Testamento. Las expectativas de los judíos se mantuvieron así vivas de generación en generación, hasta el cumplimiento de los tiempos, cuando vino el Mesías, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. En él, todas estas antiguas profecías tienen su cumplimiento. Jesús de Nazaret es el Mesías, el gran libertador que vendría. Esto se encuentra en la compilación de las siguientes escrituras: Mateo capítulo 26 versículo 54, Marcos capítulo 9 versículo 12, Lucas capítulo 18 versículo 31, Lucas capítulo 22 versículo 37, Juan capítulo 5 versículo 39, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 16 versículo 31 y Hechos capítulo 26 versículo 22 y 23. Nuevamente, Víctor Ortiz en el segmento Conozcamos mejor a Jesús. Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal: Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Seguimos con nuestro espacio Estudios de la Biblia de la Iglesia de Cristo. En este momento, en nuestro episodio número 11, estamos tratando todavía el libro de los orígenes, y la pregunta que viene ahora, David Elliot: ¿la creación del mundo es literal? Definitivamente. El origen del mundo físico es un tema muy importante en el libro de Génesis y a través de la Biblia. Hay personas que piensan que no es tan importante la creación o la evolución. Lo importante es creer en Dios ahora. Lo importante es el presente. Pero la Biblia habla muy diferente a esa idea. La Biblia nos enseña que la creación del mundo y nuestra fe en un Dios creador es importante. Es importantísimo, es imprescindible creer en el Creador para ser salvo. Ahora,
una de las cosas que confunde a la gente es que en las escuelas la tendencia hoy en día a todos los niveles es ir por televisión, los programas científicos, de enseñar una doctrina del origen del mundo que no concuerda con la Biblia. Es un origen que fue por casualidad, the Big Bang, etcétera, como hemos mencionado. Y hay los que quieren tratar de compaginar la Biblia con esta supuesta ciencia. Déjame decir que la ciencia verdadera, la ciencia que investiga cómo son las cosas, hace experimentos, etcétera, no hay nada en la ciencia que contradice la Biblia, a menos que hablemos de los milagros en sí. El origen del mundo, este origen, hay que saberlo históricamente. ¿Qué es lo que pasó? No es tratar de inventar algo, sino saber qué pasó. Dios nos revela cómo fue la creación. Entonces, hay los que quieren hacer esa combinación y permíteme leer Génesis 1 y 2. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada o estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Versículo 3. Entonces dijo Dios, sea la luz. Hay los que creen que, bueno, los científicos quizás tienen razón. Versículo 1 y 2 está hablando de los millones de años que existía la Tierra antes que empezaba a tomarse forma. Pero la verdad es que no hay un lapso entre versículo 1, versículo 2 y versículo 3, porque Dios hizo todo en 6 días. Vamos a ver lo que dice la misma Biblia. Éxodo 20, versículo 11, en la parte que está hablando en los 10 mandamientos. ¿Qué dice? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien, en los 10 mandamientos se menciona y se habla de la creación, y el punto que queremos ver en este momento es que dice que en 6 días hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó los cielos y la tierra. Quiere decir que de versículo 1 en adelante todo está hablando de los 6 días de la creación. También en Éxodo 31:17. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. En 6 días hizo los cielos y la tierra. Que esto es una confirmación bíblica de que lo que habla Génesis 1 está hablando literalmente de la creación de Dios. Que Él literalmente hizo el mundo completo en 6 días, como nosotros conocemos los días. Por ejemplo, hay los que dicen, bueno, quizás un día es 1.000.000 de años. Pero si leemos el contexto, vemos que en cada día dice, y fue la tarde y fue la mañana un día, el segundo día, fue la tarde y la mañana el tercer día, fue la tarde y la mañana el cuarto día, etc. En Génesis 1, versículos 5, 8, 13, 19, 23, 28 y 31, 6 veces usa la misma expresión, tarde y mañana, y eso es el día, tarde y mañana, no puede ser 1.000.000 de años, porque sería oscuro por 500.000 años y luz por 500.000 años, eso no tiene sentido. Está hablando de días literales. Dios hizo el mundo entero en 6 días literales. Vamos entonces a escuchar a nuestro hermano que nos va a hablar de la profecía bíblica. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Saludos y sean todos muy bienvenidos a nuestro tema para el día de hoy. ¿Dónde había de nacer el Cristo? Corría el siglo VIII y vino palabra de Jehová nuestro Dios al profeta Miqueas. Pero tú, Belén Efrata,
aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos. Miqueas capítulo 5, versículo 2. El profeta Miqueas nos está informando que el Mesías, el gobernante de Israel, iba a nacer en Belén Efrata. Belén en la tierra de Judea. Belén queda situada a unos 10 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y exactamente sucedió así. Transcurrido después unos 700 años, José y María, que era virgen y a la vez estaba embarazada, hicieron un viaje desde la ciudad de Nazaret a la ciudad de Belén, donde nació el primogénito de ella, el verdadero rey de los judíos, que es digno de adoración. Luego nos encontramos con unos magos que vienen del oriente, guiados por una estrella, que comenzaron a investigar acerca de el recién nacido rey de los judíos. Esto llegó a los oídos de Herodes el Grande, y se alarmó él con toda Jerusalén. El libro de Mateo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 6, nos informan del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Belén de Judea. Belén significa tierra de pan, y Belén fue el lugar del nacimiento del gran rey David. Y Belén fue escogida también por el emperador Constantino cerca de unos 325 años después de Cristo, para él en una cueva construir un edificio, una iglesia, para recordatorio de que ahí fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entre los judíos en el tiempo de Cristo hubo muchas discusiones acerca del lugar de nacimiento del Mesías, pero Juan en el Evangelio, capítulo 7, versículo 42, y cito: ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Pero otros creaban confusión diciendo que de Galilea habría de nacer el Cristo, ya que Jesús se crió y vivió mucho en una ciudad llamada Nazaret, que pertenece a la región de Galilea. Pero en esa confusión que tenían algunos judíos, el profeta Miqueas nos aclara que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo nació en la aldea de Belén de Judea. También el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, muchos años después, nos dice en el capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Termina la cita. Jesucristo es el único mediante el cual podemos conseguir la adopción de cada uno de nosotros. Para poder llegar a ser hijos de Dios espiritualmente hablando, lo podemos lograr exclusivamente por medio de Jesús el Mesías, que nació en Belén de Judea. Alabado sea nuestro Dios. Seguimos en nuestro episodio del día de hoy, episodio número 11, sobre el libro de los orígenes, Génesis, y respondiendo a la pregunta de que si la creación del mundo físico es literal. Adelante, David. No hay duda de que la Biblia nos enseña que Dios creó el mundo en 6 días literales. No se puede aceptar lo que los supuestos científicos explican de miles y millones de años. El mundo no fue hecho en millones de años, fue hecho en 6 días por nuestro Dios. Hay unos argumentos que usan la gente tratando de combinar lo que dicen los supuestos científicos con la Biblia,
como un lapso, que hemos visto que según la Biblia no hay lapso entre Génesis 1 y 2 y 3. Y también que un día puede ser más largo que un día. La Biblia está claro que el día es día. Otra confusión que viene es que Génesis 1 y 2 parece contar dos eventos o dos creaciones. Pero la realidad es que Génesis 2 es sencillamente una repetición de Génesis 1, donde da más detalles, por ejemplo, sobre la creación del hombre y la mujer, que Génesis 1 explica que fue el día número 6. En Génesis 2:4 nos explica como introducción al capítulo 2. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Muy bien, y Génesis 2 entonces nos da más detalles. No es otra creación, no es otra versión de la creación como algunos tratan de decir. Es la misma versión pero con más explicación. Creer en la creación literal en 6 días es importantísimo. Es la base de nuestra fe. En Romanos 1 se habla de personas que no creen en Dios. Y mira lo que dice en Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Así que en la creación vemos los atributos invisibles de Dios. Si Dios no hizo el mundo, como dice la Biblia, pues eso va a hacer una confusión en nuestra mente de quién es Dios. Dios va a llegar a ser algo diferente. No va a ser el Dios verdadero, el Dios que es el creador, porque podemos entenderlo comenzando con entender la creación. Vamos a ver algunos versículos que hablan de la creación culminante, podemos decir, de la creación de Dios, que es la creación del hombre. Primeramente, tenemos que decir claramente que Dios hizo al hombre. Cristo lo confirma en Marcos 10:6. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Una declaración sencilla, que hablaremos más adelante cuando hablamos del matrimonio, pero Dios hizo al hombre varón y hembra. En Isaías 43:7 vemos el propósito por el cual Dios hizo al hombre y la mujer. Todo el que es llamado por mi nombre, y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Dios hizo a su creación, hizo a los seres humanos, nos hizo para su gloria. Y cuando cumplimos nuestro propósito, vamos a estar más feliz, vamos a tener una vida más completa. Vamos a ver también Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué entonces nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? No nos debe sorprender que el mundo que vivimos ahora, donde se enseñan a los niños desde chiquitos, que ellos son el producto de una explosión hace billones de años, y de que en un momento dado un animal parecido al mono, por casualidad se convirtió en ser humano, y que hay sobrevivencia del más apto, que es lo que ha hecho el mundo hoy día. En la sobrevivencia del más apto, que es el concepto de la evolución, pues la gente lucha y pelean los animales, y el que es más apto gana, y entonces se hace mejor. Mira lo diferente que es saber y creer que Dios hizo a todos los seres humanos, que todos somos hermanos y debemos tratarnos mejor. Mira la importancia de creer en una creación literal, que Dios nos hizo, somos sus hijos, fuimos hechos a su imagen y debemos tratarnos así, no tratarnos como los animales. Dios le bendiga, seguiremos con este tema, si Dios lo permite, la semana que viene. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net.
Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843.